Muy buenas, mi estimado estudiante. Hoy, nuevamente encontrándonos por esta vía para iniciar otra clase más de relaciones internacionales y en la que en esta oportunidad pues vamos a hablar un tema de dándole continuidad a lo que vimos en la clase pasada y que hablábamos precisamente de los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos, como lo recordarán. En el día de hoy pues vamos a hablar algo parecido pero que realmente atañe más a la figura o a la personalidad del Estado. Y vamos a hablar hoy sobre la protección diplomática. La protección diplomática es un derecho que tienen los Estados de brindar ese resguardo en favor de personas naturales o jurídicas frente a una situación en particular. Y cómo es desarrollado, cómo es concebido este concepto de la protección diplomática. Pues se conoce como tal a la acción que ejerce un sujeto de derecho internacional, ya sea un Estado o un organismo, respecto de otro sujeto de derecho internacional en favor de ciertos individuos que tienen determinados ligámenes con él. Esta definición de protección diplomática fue desarrollada por el famoso jurista Díez Velasco, en la cual señala cuáles son las finalidades de la protección diplomática. Sin embargo, este concepto abarca un derecho que tiene el Estado y no es un derecho del ciudadano del cual se beneficia de esa protección. En este contexto, el Estado que va a ejercer la protección diplomática identifica los intereses que para su efecto representa el individuo del cual ha de beneficiarse o ha de tener ese auxilio o esa protección por parte del Estado. Una vez que inicia la protección por parte del Estado, el derecho del individuo pasa al, al Estado y la persona física o jurídica no está apta o no tiene la capacidad para renunciar a esa protección diplomática o para impedir que el Estado ejerza cualquier acción que desee emprender o ejecutar. En ese contexto podemos identificar que la protección diplomática, al ser una acción por parte del Estado, es un derecho que ejerce el Estado, puede ejercerse de tres modos a saber. Por un lado, puede ejercerse a través de gestiones diplomáticas por parte del Estado eh, que protege. También se puede ejercer a través de la presentación de una reclamación formal por parte del Estado que protege. Y tercero, acudir a modos de solución de controversia entre organismos internacionales como la ONU, en donde existe una Corte de Justicia Internacional. Eh, las condiciones para que se pueda llevar a cabo la protección diplomática exige la reunión de tres requisitos fundamentales. Por un lado, la nacionalidad de la reclamación, en la que un Estado que ejerce la protección diplomática va a brindar ese auxilio o esa protección a un individuo o a una empresa que no es un nacional suyo, sino que es un nacional de un tercer Estado y que de alguna manera está sufriendo o está padeciendo de alguna persecución o algún vejamen por parte de ese otro Estado. El segundo requisito es que se hayan agotado todos los medios y recursos internos posibles dentro del Estado del cual procede ese nacional y que va a ser beneficiado con la protección diplomática. Y tercero, que ese individuo ejerza una correcta conducta en la que se haga merecedor
de la protección por parte del Estado. La persona tiene que mantener una conducta correcta, intachable, que convenza o haga ver por parte del Estado que protegerá, pues que merece y reúne los méritos suficientes para beneficiarse de esa protección diplomática. Parte de la protección diplomática también involucra la responsabilidad internacional que tienen los estados con respecto a la expedición de sus propias leyes. Y al formar parte de una comunidad internacional, hay marcos legales y marcos institucionales de protección de los derechos humanos. Y si un Estado emite o expide alguna ley que es contraria evidentemente a los tratados internacionales de derechos humanos, en ese sentido pues es importante que la responsabilidad internacional del Estado también eh, abarque y cubra esa protección diplomática. La expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por el Estado constituye una violación de esta, y en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidas respecto de los individuos, entonces genera una responsabilidad internacional del Estado. También la protección diplomática involucra las llamadas medidas de autotutela o medidas contramedidas. ¿Qué significa esto? Es una manifestación de autoprotección que ejerce el Estado en su derecho propio cuando se ve amenazado, se ve lesionado por otros estados. Estas medidas de autotutela o medidas de autoprotección suceden en ocasiones en donde un estado, por ejemplo, por señalar un ejemplo, es incluido en numerosas listas de diferentes colores y obviamente su interés nacional se ve afectado y se ve vulnerado por la actuación de terceros estados. Entonces, en ese contexto, las medidas de autotutela o contramedidas es una forma de ejercer el derecho de protección diplomática por parte del Estado contra las acciones o el actuar de terceros estados. Como ejemplo y como caso que tenemos en Panamá, existe una medida de autotutela que viene a ser la ley 58 del 2012, que habla sobre la ley sobre las medidas de retorsión en la que Panamá puede aplicar medidas contra estados que hayan ejercido alguna lesión contra Panamá. Era la ley 58 del 2012. En este contexto, me gustaría también revisarse un interesante artículo de protección diplomática publicado en el diario La Prensa, y que su autor es el licenciado Alonso Illueca. Muy buen artículo que nos orienta mucho más profundamente y mucho más técnicamente en las condiciones y requisitos en que se ejerce la protección diplomática. Bueno, muchachos, con esto concluimos por el día de hoy, culminando pues con esta serie de contenidos que hacen referencia a las diferentes inmunidades, privilegios, protecciones que por parte del contexto de las relaciones internacionales ejercen los estados en favor de terceras personas o también en favor de sí mismos. Para mí es un placer nuevamente contactarme con ustedes y espero volverlos a encontrar la próxima semana. Chao, cuídense y cuiden a los suyos.